Bendito pariente. Mira que restregarme en esta carta que su hijo recibió la condecoración por su campaña en Cuba entre 1895 y 1898. ¿Cree que los cubanos necesitamos una medalla? Cuando Mambí, estuve a un tantico así de encontrarme a mi primo en operaciones. Que según el mismo tío que me escribe, mi primo tenía el pelo rojizo, nariz pronunciada y lunar de sangre en la mejilla izquierda. Entonces, era otro el tono. Por favor, sobrino, si en un combate te encuentras cara a cara con tu primo, no bajes tu machete en su contra. Lleva tu sangre. Nada les ha hecho a los cubanos, es solo un recluta. Iba a ponerme a mirar si mi enemigo era pinto, narizón o tenía el dichoso lunar. En la guerra se gana o se pierde la vida. Yo ni siquiera quiero esa medalla en bronce a la que podemos aspirar aquí en Cuba, las clases y los soldados. Yo hice la independencia y tengo la vida. Esa es mi mejor medalla. Medalla de la Independencia. En 1911, durante su tercer año como presidente de la República de Cuba, José Miguel Gómez dictó el decreto 129 a propuesta de su secretario de Gobernación, Gerardo Machado, para que los veteranos de la contienda del 95 fueran premiados con una medalla oficial. Se acordó por decreto ley número 29 bajo el gobierno de José Miguel Gómez para honrar a los patriotas que habían participado en la guerra. Y estaba establecida con diferentes artículos y cada uno de estos artículos tenía en cuenta diferentes requisitos y de ahí es lo que usted acaba de decir, que no todos tuvieron entonces la posibilidad de recibir esa medalla. Incluso en el artículo 3 se decía claramente que tenían que haber liquidado los haberes, aquellos haberes que en un inicio, cuando se culminó la guerra, comenzó el licenciamiento del Ejército Libertador y había que pagarle por los servicios prestados determinados haberes. Tenían que tener un certificado de liquidación de esos haberes para poder ser entregada la medalla. Incluso el gobierno ofrecía un crédito de hasta 7,000 pesos para acuñar el diploma que por supuesto refrendaba esta medalla. No todos la recibieron porque precisamente tenemos que tener en cuenta cómo, y la prensa de la época lo recogió, sobre todo la correspondencia, muchos de los veteranos de guerra en los movimientos veteranistas tuvieron que demandar el pago de sus haberes. Y al no tener el pago de sus haberes, entonces volvemos a retroalimentarnos de lo que había acabado de decir, no podían obtener la medalla. Tengo derecho a la medalla de bronce. A Genaro, que fue oficial, le correspondería la de plata. Pero el general Alfredo Rego, jefe de la segunda división, cuarto cuerpo, que abarcaba la región de Cienfuegos, puede optar por la medalla de oro. Pero ¿sabes qué? A ninguno nos sirve de nada esa chapa, del metal que fuera, o su banda, o su muaré, con la forma de la bandera cubana. Esa bandera y ese medallón que tenemos ganado desde el primer momento en que empuñamos las armas a favor de la independencia de Cuba. Puedo dar la información de José Oviedo Gobals, patriota cienfueguero también, que incluso renunció a los haberes que le pertenecían. Renunció a los haberes que le pertenecían por haber participado en las gestas por la independencia. Y al renunciar a esos haberes, por supuesto, entonces, como el artículo decía, no obtuvo la medalla. Los cubanos que marcharon a la guerra no pensaron en haberes, retiros o posiciones políticas futuras, mucho menos en grados militares. Por decoro nadie los pedía. Los de sargentos y cabos en muchos casos eran rechazados porque estos grados tenían mayores preocupaciones y responsabilidades. Solo existía una aspiración: ganar la guerra a fuerza de los mayores sacrificios hasta que Cuba fuera libre e independiente del tirano y férreo yugo español. Hubo muchos
patriotas cienfuegueros, por ejemplo, en el destaque de estas luchas, que lograron recibir esta medalla, y en sentido general podemos referirnos, por ejemplo, a José Urrutinel, nieto de Joaquín Urrutinel, uno de los que firmó el acta de fundación de nuestra ciudad, porque incluso en este caso este patriota recibió la medalla de oro, porque precisamente participó en muchos combates en toda esta zona de Yaguarama, estuvo incluso frente al regimiento Cienfuegos y también en el regimiento de Yaguarama, como lo había dicho, y bajo las órdenes del general Higinio Esquerra, el general Higinio Esquerra, que fue presidente del Club Veteranista de Cienfuegos y abogó también porque muchos de estos veteranos tuvieran su medalla. Podemos destacar también, por ejemplo, a Alberto González Abreus, que recibió también la medalla, que participó en esta zona de aquí de Arimao, toda esta zona de aquí en diferentes combates, y que posteriormente ocupó cargo en la alcaldía después que ya se establece el ayuntamiento y se establece la república en sentido general. Muy importante también, destacado Juan Nepomuceno, que venía desde Trinidad librando combates, y su participación fue muy estratégica porque en el segundo regimiento, comandado por Higinio Esquerra, estuvo también al frente de todo lo que tiene que ver con las dinamitas, con los explosivos, como preparando el terreno para después ya que invistiera el ejército como tal. No podemos dejar de destacar a Julio González Capote, que operó en la zona de Camarones, muy importante porque fue miembro del club Panchito Gómez Toro, y Máximo Gómez precisamente en uno de sus escritos destaca la labor, y le escribe, por cierto, la labor desempeñada por Capote en este club. Mira, Liz Marian, esta es la medalla de tu bisabuelo, Virgilio Leiva Pérez. Empezando ya la reconcentración de Valeriano Weyler, mi mamá me contaba que fue un momento, una época muy difícil, y él entra a la guerra en ese momento solo con 17 años, ya está en la guerra. A finales de su vida, siempre cualquier objeto que le llegaba a la mano, un machete, una escoba, un palo de escoba, cualquier cosa de esa que le llegaba a la mano, él lo hacía como si estuviera en la guerra, tirando tiros, escenificaba las acciones que él estuvo en la guerra, siempre las estaba. Esas son memorias que uno tiene de esa época, que yo lo conocí, lo vivimos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando él muere, que está el entierro, que se está haciendo el entierro de él, paralizaron los cortes de caña, porque había muerto un mambí, paralizaron los cortes de caña en aquella zona allí. Toda la gente, cuando iba pasando el carro con el cadáver, toda la gente salía a la casa, le rendían honores. Eso en aquel momento para mí no tenía la conciencia, pero después me doy cuenta que sí, que fue una cosa muy buena para la familia de nosotros, fue una cosa importante para la familia de nosotros, y siempre vivimos orgullosos del abuelito, de nuestro abuelo, que fue mambí. Como Virgilio Leiva, encontramos historias de hombres simples que al integrar las clases y soldados recibieron gratis la medalla de bronce. Así hallamos a Alberto Acevedo, de la tropa del general Higinio Esquerra, a Abelardo Crespo, del Regimiento de Caballería Cienfuegos, cuyo hijo fue en 1956 uno de los 2 cienfuegueros en el Moncada, o a Francisco Carrasana, que al pertenecer al cuartel general debió concurrir a todas las acciones y al fin de la guerra trabajó como inspector de colonias cañeras del Central Hormiguero. Esta, como todas, se encargaron a la casa Freeman según sus posibilidades. La de oro de 18 quilates, con pasador y cinta a un costo de 30 pesos. Si era enchapada, solo costaba 3.75, mientras la de plata costaba 3 pesos y si era enchapada, solo 1. Ya sabemos que la de bronce se entregó gratuitamente a las clases y oficiales. Todas de tamaño normal y con el lema «La patria a sus libertadores». Medalla de Independencia que se estableció un 24 de febrero de 1911, 24 de febrero, fecha marcada, reinicio de la lucha por la independencia, que se ratifica posteriormente el 10 de octubre de 1912, miren qué otra fecha tan importante, y después
del triunfo de la Revolución en 1976, un 24 de febrero, se vuelve a ratificar esa medalla. Pues ya sabe, sí, en 1911 crearon esa medalla para premiar el valor de los que hicimos la guerra necesaria por la independencia. ¿Pero de qué nos sirve? Ahora mismitico tendríamos que volver a luchar contra los males de una república bastante difícil, sobre todo para los más humildes, como nosotros. Los soldados hicimos la guerra. Y como premio mayor, tenemos la patria, una bandera hermosa, un himno mambí y la vida, señor, la vida. ¿Quiere usted premio mayor?